Sigo admitiendo, todavía no hay tantos. Tengo 14 apenas. Ahorita vamos a ver dos videos sobre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. No están entrando. Apenas van 15. $18. Bueno, vamos adelantando entonces. Vámonos al Classroom. Y vámonos a esta parte. Dice, ¿quién inventó realmente la escala Celsius? Veamos. Aquí está. Qué raro, no está el video de Fahrenheit. Hace ratito yo lo tenía. A ver, bueno, corre video. 7 minutos dura este video. ¿Cómo definió Celsius su escala? Midió la temperatura a la que el agua se congela y dijo que eso era 0. Y luego midió la temperatura a la que hierve y dijo que eso era 100. Y estimó que 100 representaba una buena cantidad de marcas entre los dos. Bueno, ¿Verdad? eso no fue lo que él hizo. ¿En serio? Celsius nunca ideó ni utilizó la escala que ahora lleva su nombre. ¿Estás bromeando? No, Michael, no bromeo. Esta es la localidad sueca de Uppsala, ubicada a 70 kilómetros al norte de Estocolmo. Esta es la casa en la que Celsius vivió. En 1741 era profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala. Y este es el primer termómetro Celsius. ¿O no lo es? Esta es la primera escala de Anders Celsius agregada o insertada en un viejo termómetro. Así que tenemos la escala de Delis en la izquierda y la nueva de Celsius en la derecha. Estas marcas muestran que Celsius tuvo la idea de separar la temperatura de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados centígrados. Hizo sus primeras observaciones de la escala en la Navidad de 1741. Pero, ¿has notado algo extraño sobre esta escala? Quiero decir, el 50 está en la mitad, pero los números aumentan en dirección hacia el bulbo del termómetro. Así que Celsius ideó su escala al revés. Estableció que 0 grados era la temperatura de ebullición del agua y 100 grados la de congelación. ¿Pero por qué haría esto? Bueno, por un lado, Celsius estaba siguiendo la convención de la escala del otro lado del termómetro. La escala de Delis también tenía 0 grados como punto de ebullición, aumentando hasta los 150 para el punto de congelamiento. Establecieron la escala al revés para no tener que escribir números negativos. En Suecia hace más frío que el punto de congelamiento, pero nunca hace más calor que el punto de ebullición. Esto ayudaría a evitar errores de registro. Creo que sería muy raro tener la temperatura de ebullición a 0 grados y la de congelamiento a 100. ¿No sería eso extraño? A pesar de que pueda parecernos raro, no hay ninguna razón objetiva para preferir una escala ascendente o descendente al medir los grados de algo como calor o frío. De hecho, cuando Celsius murió de tuberculosis en 1744, aún estaba usando la escala invertida. Entonces, ¿quién la dio vuelta? ¿A quién debemos agradecerle la escala moderna de la temperatura Celsius? En 1745, un año después de la muerte de Celsius, una nueva columna aparece en el registro de temperatura de Uppsala, usando la escala moderna, y en la parte superior decía Ekström, quien fabricó los instrumentos en Uppsala. En 1747, otra columna se agregó con el título Stromer, quien fue el sucesor de Celsius como profesor de astronomía y también tenía la misma escala. Pero fue otro profesor de Uppsala quien asegura haber revertido la escala, el famoso biólogo Carl Linnaeus, quien asegura que revirtió la escala cuando le encargó a Ekström un termómetro para su invernadero. Sea quien sea, sabemos que en 1745 ya había un termómetro operativo en la Universidad de Uppsala con la escala que conocemos actualmente como la de Celsius, excepto
que esta no era la primera vez que alguien creaba este termómetro. En 1743, un año antes de la muerte de Celsius, un científico francés que trabajaba por su cuenta en Lyon creó un termómetro en el que 0 marcaba el punto de congelamiento del agua y 100 el punto de ebullición. Su nombre fue Jean-Pierre Christine. Entonces, ¿por qué no lo llamamos un grado Christine en vez de un grado Celsius? Bueno, durante mucho tiempo esta escala no se la llamaba por el nombre de nadie, sino que simplemente se la llamaba grado centígrado, indicando que había 100 grados. El problema es que centígrado tiene distintos significados en francés, español e italiano, donde un grado hace referencia también a la centésima parte de un ángulo recto. Así que para eliminar las confusiones, en 1948, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas decidió renombrar el grado centígrado con algún científico para alinearlo con otras escalas como Kelvin o Fahrenheit. Eligieron a Celsius probablemente por un conocido libro alemán de química del siglo XIX de un científico llamado Berzelius, donde se identificó a Celsius como el primero en diseñar un termómetro con una escala en la que 0 marca el punto de congelamiento del agua y 100 el de ebullición, creando el mito de que Celsius creó esta escala. Así que Celsius está obteniendo un mérito que no es suyo por tener su nombre en los mapas del clima mundiales. Bueno, no, es decir, establecer 2 marcas y el número de grados que hay entre ellas es la parte fácil que otros podrían hacer, y como muestra la historia, lo hicieron. Pero lo que hizo fue establecer el proceso físico que podía medir de forma segura una temperatura fija. Cuando estaba trabajando había otras 30 escalas distintas en uso. Algunos termómetros tenían 18 escalas distintas en ellos y unos eran más confiables que otros. Como temperatura de referencia, una escala usaba la habitación más profunda del Observatorio de París, pero otros la temperatura en la que se derrite la mantequilla, la temperatura de las tripas de algunos animales o el día más cálido en Italia, Siria o Senegal. Estas escalas dudosas y la construcción inconsistente de los termómetros hicieron que obtener temperaturas precisas fuese casi imposible, así como compartir las temperaturas con científicos en otras partes. Celsius solucionó este problema de varias formas. Demostró que, al fundirse, la nieve mantiene una temperatura fija independientemente de la latitud o la presión en el ambiente. También determinó la relación precisa entre la ebullición del agua y la presión ambiental para que los termómetros pudiesen calibrarse bajo cualquier condición. Hizo posible establecer un sistema de temperaturas universal y fiable. Por eso el apellido Celsius es una unidad de temperatura, incluso cuando la escala como tal no fue inventada por él. De hecho, en la actualidad, la escala Celsius no se define por las transiciones entre estados de agua, sino que se basa en la escala Kelvin, que se define estableciendo el punto triple del agua, en el que el estado sólido, líquido y gaseoso existen en equilibrio a exactamente 273.16 Kelvin. Esto fija el tamaño de un grado Kelvin, que es exactamente del mismo tamaño que un grado Celsius. El punto cero de la escala Celsius se establece como 273.15 Kelvin, y eso significa que el agua pura hierve a 99.974 grados Celsius y se congela a una temperatura de menos 0.0001 grados Celsius. Esta precisión en un sistema universal de temperaturas se ha conseguido gracias a un gran número de científicos. Por eso la C, que hay luego del símbolo grado, no solo representa Celsius o Christine, o Carl Linnaeus, sino a la comunidad de científicos cuyo trabajo a lo largo de los siglos consiguieron una escala tan sólida que hoy en día la damos por sentado. Muy bien. Ok. Se ve interesante esto. Claro que la historia dice, ¿no?, lo que yo les conté primero, pero siempre es interesante saber otras versiones, ¿no? Ahora vámonos a la escala Fahrenheit. Yo tenía ese video. A ver. Vamos a ver escala Fahrenheit. A ver, no. Escala. Aquí está. Temperatura Fahrenheit. Este es el video. A ver, vamos a correr un poquito y vamos a copiar la URL para pasarlo de una vez al Jamboard. Si no, se me va a pasar otra vez. Entonces, vámonos aquí a la tarea 8, que se entrega el 12 de febrero. Esta ya va a ser para el siguiente periodo. Editar. Agregar un video de YouTube. Control B. Búscalo. Y ahí está la escala Fahrenheit. Agrégalo al Classroom y ya está en la tarea. Guárdalo.
Perfecto. Entonces ya está en su tarea número 8, jóvenes, que se va a entregar el 12 de febrero. Ahora sí, ya está integrado, vamos a verlo. Todo comenzó con Daniel Gabriel Fahrenheit, quien nació el 24 de mayo de 1686 en Danzig. A la edad de 15 años perdió a ambos padres después de que murieran por envenenamiento luego de comer hongos. Fue enviado a Holanda por sus protectores para ser aprendiz en una firma de contabilidad. Esto no le agradó mucho a Fahrenheit, por lo que escapó varias veces y luego decidió viajar por Europa. En sus viajes se interesó cada vez más por los instrumentos científicos de medición. Era algo que le parecía asombroso. Y debido a esto, abrió una pequeña tienda de instrumentación en Ámsterdam. En 1708 llegó a Copenhague, en Dinamarca, donde conoció a Romer. Romer era un gran astrónomo que en ese entonces trabajaba en la calibración de unos termómetros a base de alcohol que habían sido diseñados por él. Para su termómetro, Romer utilizó 4 puntos fijos, o por lo menos en aquella época así se creía. Estos fueron la temperatura a la que hierve y se congela el agua, la temperatura del cuerpo humano y lo que entonces era la sustancia más fría conocida, una mezcla de agua, hielo y sal. Cuando estableció la escala de su termómetro, eligió el número 60. Se cree que hizo esto porque, debido a su formación en astronomía, el número 60 era un número muy importante, ya que una hora se divide en 60 minutos, que a su vez se divide en 60 segundos. Fue por esto que a la marca que indicaba el punto más frío le dio el valor de 0, al punto más caliente el valor de 60. De esta forma, el punto de congelación del agua quedó establecido en 7.5 grados y la temperatura del cuerpo humano en 22.5 grados. Volviendo a la historia de Fahrenheit, cuando Daniel volvió a su tienda en Ámsterdam, la primera mejora que hizo al diseño de Romer fue sellar la parte superior. Con esto, evitó que el alcohol se escapara por evaporación y, aún más importante, que la lectura no se viera afectada por la presión exterior. Luego de esto, se dio cuenta de que usar alcohol en los termómetros tenía ciertas desventajas, como que se evapora a una temperatura menor que la del agua, por lo que no podría medir temperaturas entre 90 y 100 grados centígrados, por ejemplo. Por esto decidió cambiar el alcohol por mercurio, que aunque tiene un coeficiente de expansión menor, se evapora a mucha más alta temperatura. Para resolver el problema del coeficiente de expansión, se las arregló para construir termómetros con tubos de vidrio más delgados. Así, un cambio pequeño en el volumen de mercurio generaría una altura suficiente dentro del tubo para obtener la medición. Mediante este proceso de mejora continua, para el año 1714, Fahrenheit contaba con el termómetro más preciso que se había construido hasta ese momento. Pero a todo esto, ¿y qué pasa con la escala Fahrenheit? Bueno, pues Fahrenheit se dio cuenta de que los grados propuestos por Romer eran muy amplios. Esto hacía que al momento de medir la temperatura de algo, fuera probable tener una medición entre las marcas del termómetro, por lo que se debía aproximar la temperatura real. Para evitar tal situación, Fahrenheit dividió los grados de Romer en 4. Así, en vez de tener como punto máximo 60, tuvo 240 grados. También modificó el valor mínimo. Logró crear una mezcla más fría que la del agua, hielo y sal, mezclando amoníaco con sal. A la temperatura de esta nueva mezcla le dio el valor de 0 grados. De tal manera que en la nueva escala el 7.5 de Romer correspondió al 32 de Fahrenheit, el 22.5 al 90 y el 60 a 240. Fahrenheit se dio cuenta de que algunas de sus mediciones no se ajustaban, por lo que decidió cambiar la temperatura corporal de 90 grados Fahrenheit a 96 grados Fahrenheit. Observó también que había dado un valor muy alto a la temperatura de ebullición del agua, por lo que la modificó de 240 grados Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit. Y fue así como, después de años de experimentación y mejora continua,
Fahrenheit estableció la escala de temperaturas que conocemos hoy como escala Fahrenheit. Tal vez en tu país no sea muy usada, pero sí que lo es en lugares como las Bahamas, Belice, las Islas Caimán y, por supuesto, Estados Unidos. Recuerda, si quieres más videos como este, solo debes suscribirte. Muy bien. Y nos vemos. Veamos entonces. Estos son videos que nos muestran cómo fueron inventadas las escalas y difieren un poco con lo que dicen los libros, ¿verdad? Vámonos entonces a el Tipens y vamos a leer, a ver qué dice el libro. Dice, una forma de medir la temperatura que se usa muy a menudo en el trabajo científico se originó a partir de una escala desarrollada por el astrónomo sueco Anders Celsius. En la escala Celsius se asignó de forma arbitraria el número 0 al punto de congelación. Chequen, esta es la historia clásica, ¿no? Que va contra lo que se vio en el video. Y el número 100 al de ebullición. Así, a la presión atmosférica hay 100 divisiones entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Cada división o unidad de la escala recibe el nombre de grado y se pone ahí la bolita, ¿no? Arriba, ¿no? Eso significa grado. Por ejemplo, con frecuencia se considera que la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, lo cual se lee como 20 grados Celsius, como yo lo dije. Otra escala para medir la temperatura fue creado en 1714 por Gabriel Daniel Fahrenheit. El desarrollo de esta escala se basó en la elección de otros puntos fijos. Fahrenheit escogió la temperatura de congelación de una solución de agua salada como su punto fijo inferior y le asignó el número y unidad de 0 grados Fahrenheit. Para el punto fijo superior, eligió la temperatura del cuerpo humano. Por alguna razón inexplicable, él designó el número y la unidad 96 grados Fahrenheit para la temperatura del cuerpo. El hecho de que la temperatura del cuerpo humano sea en realidad de 98.6 grados Fahrenheit indica que se cometió un error experimental al establecer la escala. Pues ustedes ya vieron en el video, ¿no? Que estuvo corrigiendo Fahrenheit, porque sí había errores. Él tuvo que corregir. Ahí en el video lo dice. Si relacionamos la escala Fahrenheit con los puntos fijos que fueron aceptados universalmente para la escala Celsius, observamos que 0 y 100 grados Celsius corresponden a 32 y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Chequen, entre 0 y 100 hay 100 divisiones. Entre 32 y 212 hay 180 divisiones, que significa que si vemos un termómetro en grados Celsius y un termómetro en grados Fahrenheit, la distancia entre los grados Celsius es más grande que la distancia entre los grados Fahrenheit. Es posible comparar las dos escalas calibrando termómetros comunes de mercurio contenido en vidrio. En este tipo de termómetros se aprovecha el hecho de que el mercurio líquido se dilata al aumentar la temperatura. El instrumento consta de un tubo capilar de vidrio, cánula, pero aquí le ponen tubo capilar de vidrio, al vacío, con un depósito de mercurio en su base y cerrado en su parte superior. Puesto que el mercurio se dilata más que el tubo de vidrio, la columna de mercurio se eleva en el tubo hasta que el mercurio, el vidrio y sus alrededores estén en equilibrio. Suponga que fabricamos 2 termómetros sin graduar y los colocamos en una mezcla de hielo y agua. Ahí está. Ahí están los 2 termómetros en una mezcla de hielo y agua. Después de permitir que las columnas de mercurio se estabilicen, marcamos 0 en uno de los termómetros, en el que va a ser Celsius, y 32 grados Fahrenheit en el otro, que va a ser temperatura Fahrenheit. A continuación, colocamos los 2 termómetros directamente
sobre agua hirviendo, permitiendo que las columnas de mercurio se estabilicen en el punto de vapor. Nuevamente marcamos los dos termómetros inscribiendo 100 grados Celsius y 212 Fahrenheit junto al nivel del mercurio por arriba de las marcas correspondientes al punto de congelación. Ahí se ve la imagen del lado derecho. El nivel del mercurio es igual en ambos termómetros, pero pues está de diferente calibración, ¿verdad? Diferentes escalas. Lo que se ve que es igual es el comportamiento del mercurio, pero estamos graduándolos de forma diferente. Por tanto, la única diferencia entre los dos termómetros es la forma en que están graduados. Hay 100 divisiones o grados Celsius entre el punto de congelación y el punto de vapor en el termómetro Celsius. Y hay 180 divisiones o grados Fahrenheit en el termómetro Fahrenheit. Por consiguiente, 100 grados Celsius representan el mismo intervalo de temperatura que 180 grados Fahrenheit. Simbólicamente dice ahí que 100 grados Celsius igual a 180 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius representan a 9 grados Fahrenheit. Y chequen, ahí aparece un 5 y un 9. Esos números van a aparecer en las fórmulas como 5 novenos o 9 quintos. Y aquí están manejos matemáticos que no me voy a meter mucho. Y a final de cuentas se llega a las fórmulas de conversión que están aquí, la 16.3 y la 16.4. Y chequen, 5 novenos y 9 quintos aparecen ahí. Y luego hay un desfase de 32 grados que hay que restar o sumar. Por eso aparecen ahí esas fórmulas. Y no me voy a meter mucho en conversiones, así que ni se angustien de eso. Ahora bien, como les decía, dejo de compartir. ¿Cuáles son las limitantes de los termómetros que usen mercurio o agua? Pues el rango de temperaturas. Solamente nos sirven para ciertos intervalos, pero hay experimentos en donde hay temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas, en donde ya los termómetros de mercurio o de agua ya no me sirven. Entonces tenemos que inventar termómetros que utilicen otras propiedades, como es la presión. ¿Qué pasa cuando un gas se calienta? Se expande. Y si está encerrado en un depósito, pues esa expansión, si el depósito es rígido, si no se mueve, si no cambia el tamaño, el gas se expande y empieza a golpear más y más y más las paredes del depósito y entonces aumenta la presión con la que el gas está golpeando las paredes. Entonces esa propiedad se aprovecha para hacer un buen termómetro que tenga un mayor rango. Como les decía hace rato, los termómetros más precisos y con más rango de medición son los de gas. Pero ahorita que veamos el libro, nos vamos a dar cuenta que son mucho más grandes, más voluminosos, ¿no? Entonces vámonos de nuevo al Tippens. Dice, el termómetro de gas. Aunque el termómetro de mercurio en vidrio es el más conocido y usado, no es tan preciso como otros. Además, el mercurio se congela aproximadamente menos 40 grados Celsius, lo que restringe el intervalo en que puede ser usado. Pues sí, si se congela, ya no se mueve, ya no me sirve el termómetro. Un termómetro muy exacto, con un extenso rango de medición, se puede construir utilizando las propiedades de un gas. Todos los gases sujetos a calentamiento se dilatan casi de la misma forma. Si la dilatación se evita manteniendo constante el volumen, o sea, está encerrado el gas, la presión aumentará proporcionalmente
con la temperatura. Entonces, la propiedad que vamos a aprovechar ahora es la presión, no la dilatación. En general, hay dos tipos de termómetros de gas. Uno de ellos mantiene la presión constante y utiliza el incremento de volumen como indicador. Este tipo se denomina termómetro a presión constante. El otro tipo, llamado termómetro a volumen constante, mide el incremento de presión en función de la temperatura. Y bueno, vamos a ver cómo son los termómetros de gas aquí abajo. Ya no voy a seguir leyendo, pero vean cómo son los termómetros de gas. Ahí en el bulbo se encierra el gas. Cuando se calienta el gas, ¿qué sucede? En el modelo de la izquierda, chequen que hay una U y ahí hay mercurio. Si no hubiera presión, los niveles de mercurio en ambos lados de la U sería el mismo, pero como el gas está presionando, está aumentando su tamaño, empuja la columna de mercurio del lado izquierdo, baja la columna del lado izquierdo, pero sube la del lado derecho. Esa U está llena de mercurio. Entonces hay una altura, una diferencia de alturas H, se ve aquí, es H minúscula, y ahí es donde se aprovecha esa altura para graduar, y eso me mide temperatura. En el termómetro de la derecha, este modelo de termómetro de gas mantiene las columnas de mercurio al mismo nivel. Forzamos eso, pero debido a que estamos forzando, hay una presión que está manteniendo los dos niveles iguales y esa presión se puede medir. Entonces, hay dos modelos de termómetros de gas. No me voy a meter más porque esto ya está un poquito fuera de los temas que hay que ver, pero sí me interesa que conozcan otros tipos de termómetros. Y vamos a leer esta última parte. Dice, los termómetros de gas son útiles gracias a que sus límites prácticamente no existen, pero ello aunado a su precisión, se usan de manera generalizada en laboratorios y en oficinas de normas. Sin embargo, son grandes y estorbosos, con lo que los hace inadecuados para gran número de mediciones técnicas delicadas. Entonces son muy precisos, pero son muy estorbosos, ¿no? Y luego sigue la otra escala, la Kelvin, en donde aparece el concepto de cero absoluto. Y de veras, antes de leer aquí, vámonos de nuevo a el Classroom. Y también no agregué el video de cero absoluto. De veras que esto lo debí de haber metido también. Entonces, de nuevo, vámonos a esta tarea. Vamos a editarla. Y vamos a agregar otro video. Pero me tengo que ir aquí. Y aquí está. Este es el video que quiero. No sé por qué no lo agregué. A ver. Copio la URL. No podemos. ¿Por qué? Copio la URL. Recordar lo que se dice. Entonces, ya la tengo. Vámonos al Classroom. Y agrego ahora sí un archivo, un video de YouTube. Control V. Búscalo. Ahí está. Y agrégalo en la tarea 8. Muy bien. Y lo guardo. Entonces, ¿qué es el cero absoluto? Antes de pasar el video y antes de leer. Ya me quedan 10 minutos de Zoom. Antes de leer el libro, el cero absoluto es una temperatura en donde ya las moléculas ya no tienen energía, ya no se pueden mover. A esa se le llama temperatura del cero absoluto, pero evidentemente sería la temperatura más baja que podría existir,
porque si ya no se mueven las moléculas, ya no tienen energía y entonces ya no podríamos sacar más energía para bajar la temperatura. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo me queda de Zoom. Me quedan 9 minutos. ¿Cuánto dura el video? Vamos a ver. Aquí está, cero absoluto, 11 minutos. No, ya no me alcanza. Entonces, bueno, este video lo vamos a dejar pendiente, o si quieren verlo, ya lo tienen ahí ustedes en la tarea. Pero ahí les dice qué es la escala Kelvin y qué es el cero absoluto. Eso de todos modos lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me voy al libro. Entonces, vamos a empezar a leer, aunque sea. Dice, la escala de temperatura absoluta. Tal vez se le ha ocurrido que las escalas Celsius y Fahrenheit tienen una seria limitación. Ni 0 Celsius ni 0 Fahrenheit representan realmente una temperatura de 0, porque fueron inventos a final de cuentas. En consecuencia, para temperaturas mucho más bajas que el punto de congelación, resulta una temperatura negativa. Más grave aún es el hecho de que una fórmula que incluya la temperatura como variable no funcione con las escalas existentes. Por ejemplo, hemos estudiado la dilatación de un gas al aumentar su temperatura. Podemos establecer esta proporcionalidad como volumen igual a K por T, donde K es la constante de proporcionalidad y T es la temperatura. Ciertamente el volumen de un gas no es 0 a 0 grados Celsius o negativo a temperaturas negativas, conclusiones que pueden deducirse de las relaciones anteriores. Este ejemplo proporciona una clave para establecer una escala absoluta. Estamos hablando de la escala Kelvin. Si podemos determinar la temperatura a la que el volumen de un gas bajo presión constante se vuelve 0, podemos determinar el verdadero cero de temperatura. Y bueno, vamos a saltarnos esta parte y vámonos a donde está cero absoluto en negrita. Dice, por tanto, el punto en el que la recta corta el eje de la temperatura se llama cero absoluto, que es cuando ya no hay energía. Entonces, vámonos aquí a la gráfica y se han hecho gráficas en donde la recta está inclinada, cruza el eje de las X a una temperatura de menos 273 grados Celsius, se ve del lado izquierdo. Y entonces ahí se bautizó como cero absoluto, porque ya es la temperatura menor a la que se puede llegar. Entonces, repito, ¿qué es el cero absoluto? Es la temperatura en la cual ya no se le puede sacar energía a la sustancia porque todas las moléculas o los átomos están quietos. Ya no tienen ningún tipo de energía. Por lo tanto, es imposible tener una temperatura menor a la del cero absoluto. Y bueno, aquí tenemos termómetros en Celsius, Kelvin, Fahrenheit, y hay otra escala, la Rankine, pero esa no vamos a verla. Bueno, esto lo vamos a ver después de que vean el video en la clase siguiente. Ya no me quiero meter mucho en Honduras con esto. Dejo de compartir. Recuerden, esto es parte de la siguiente tarea que ya tiene fecha, ¿verdad? ¿Cuándo les puse la fecha? Recuérdenme, por favor, para la última tarea. Creo que 12 de febrero. A ver, aquí está 12 de febrero. Gracias. Aquí está. O sea, es de este viernes en 8. Muy bien. Entonces, dejo de compartir, jóvenes. 4:52. Y nos vemos entonces. La siguiente sesión es mañana. Nos vemos a las 4:10 de la tarde. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Pregunta de última hora? ¿No? No, profesor. Dime, Daniela. Ah, no, dijiste que no. Sí. Dime.
No, o sea, que sí había dicho que no. Ok, bueno, si ya no hay más preguntas, entonces continuamos. Ya tienen promedios del segundo periodo. Ya empezamos con la recta final del curso. El tiempo se va de volada. No sé si ya les comenté que son 4 semanas de febrero y 4 semanas de marzo. Luego viene Semana Santa y luego vienen 2 semanas finales en abril, pero la última semana ya no doy clase porque voy a andar promediando y la semana anterior voy a andar haciendo exámenes, ¿no? O sea, clases, nos quedan 8 semanas. El tiempo se va rápido, jóvenes. Entonces, échenle ganas, no nada más a mi materia, a todas las demás. Bueno, pues estamos en contacto. Mañana nos vemos. ¿A qué horas dije? Mañana a las 4:10 de la tarde nos vemos. Ok, jovencitos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos.